Pasamos a nuestra conversación central de hoy. Como les habíamos anunciado, Ricky Michel Presbot nos acompaña, experto en marketing y emprendurismo. Estaremos hablando de la generación X. Así es, hermano. ¿Cómo está, Bueno, Ricky? buenas noches. Aquí en este tiempo, de más que orientarse, aquí venimos a tratar temas de verdad de interés nacional. A propósito de lo que ustedes decían en la introducción del programa, de la posverdad, de cómo se ha ido mezclando los modelos de negocio, de que ya un clasificado dejó de ser un instrumento comercial, sino significa como una reliquia, porque ya te hacen un perfil de usuario a través de una plataforma digital. Es de eso que se trata la influencia de esa generación X en los negocios. ¿Y cuál es la generación X? Bueno, fue aquella generación, o es la generación que prácticamente nosotros representamos y que sustituyó a los baby boomers, que hace 20, 30 años eran los capitanes de empresa. Hoy ya un capitán de empresa, un CEO, es un hombre que tiene 30 años, que tiene 32 años y que ha transformado el cómo hacer negocios. De hecho, veía hoy un artículo en el New York Times que hablaba de cómo los influencers están combatiendo, a propósito de lo que hablaba Julito de la posverdad, porque los negocios ya están siendo de alguna manera impactados por la posverdad. Hay mucha desinformación, hay mucha distorsión. Se está tratando de que ningún negocio quede estandarizado para que sea permeable por el mercado, para que sea intervenible. Entonces, de eso se trata lo que ha provocado la generación X en los modelos de negocio. ¿Qué cosas contribuyeron, podríamos decir, para hacer ese giro de ese capitán de negocios tradicional, de ese precisamente que venía emprendiendo un proyecto, que ya tenía, pudiéramos decir, una edad avanzada de 60, 70, claro, que había logrado el éxito, pues sin embargo entonces hoy los mecanismos, los métodos de negocio son otros? Mira, definitivamente el nacimiento de la parte digital. Cuando hace 40 años Steve Jobs lanza Apple, cuando Bill Gates a principios de los 80 lanza Microsoft, que empieza toda esta revolución digital, eso empoderó y aceleró la salida de esos capitanes de empresa porque eran capitanes análogos y de alguna manera se sentían ajenos al proceso que estaba ocurriendo. Y poco a poco lo han ido, vamos a decir, arrinconando y ha transformado la empresa, ha transformado el modelo de negocio. De hecho, señores, nosotros tenemos 3 celulares inteligentes. Yo estoy seguro que como todo profesional liberal, cada uno de nosotros realiza una serie de tareas sobre la base de esos celulares inteligentes que quizás hace 10 años, hace 15 años, tuviéramos que tener un departamento con varios colaboradores para que se encargara de esas tareas. Entonces, esa presión de la tecnología ha provocado que esa generación X, a la que vuelvo y repito, pertenecemos nosotros, que somos los pre-millennials. Hay otros que dicen que hay una generación Y que se formó del 90 al 2000, pero todavía no tiene ese impacto en la sociedad. Está dirigiendo los negocios, pero ha hecho muchas transformaciones positivas, pero también ha alterado la naturaleza de muchos negocios en cuanto a su concepto, en cuanto a su compromiso, y es por el cual hay una discusión. Ricky, la generación X frente a otras generaciones, como se han tipificado, por ejemplo en el caso de los millennials, nosotros tenemos ciertas ventajas en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de que vivimos una época que ellos no vivieron. Claro, nosotros vivimos la época análoga, hicimos el crossover, la época romántica. Y eso en un sentido es una ventaja. Tenemos una experiencia acumulada, por ejemplo el tema de la añoranza. Sí, claro. Los millennials no vivieron la época dorada del merengue, por ejemplo. Así Para es. ellos. Sin embargo, nosotros tenemos el gen del mercantil, tenemos el gen del capitalista, tenemos el gen del acumulador, tenemos el gen del proyectarse. El millennial es más tecnológico, más realización, más el ego del evento, no de la fortuna. Si te fijas, un hombre como Mark Zuckerberg, que es un hombre joven, que quizás no nació como millennial, pero su corazón, su concepto, su visión es de un millennial, el tipo te dice, no, es que yo voy a dejar como patrimonio familiar solamente el 3%, el 5% de mi patrimonio hoy, el otro se va a ir a investigación para que lo que yo logré hace 10, 15 años, bueno, se multiplique en el futuro. Bill Gates, que también es un millennial que nació hace 30 años, lo propio. Warren Buffett, que es un millennial que nació hace 40 años, lo propio. O sea, va más al hecho, al logro, a la visión, a la expansión, al desarrollo humano, al avance, a la tecnología,
que la propia acumulación. Nosotros que somos generación X, hablamos mucho de, bueno, el patrimonio tal, la Sí, seguridad, sí. como decíamos en off, yo quiero ser tal cosa por tal situación. No, eso es Bueno, realidad. Por eso es parte de nuestra Eso generación. mismo, como ellos incluso han planteado desprenderse, y ya cuando apartan al más allá, desprenderse de esos grandes capitales, Claro. y hoy lo que hacen es que lo están acumulando y lo tienen ahí. Uno asume que lo hacen como una herramienta, ¿verdad? De mercadeo más de también. poder, Sí, de poder. Y de mercadeo, Julio, Pero- porque es muy fácil para Mark Zuckerberg decir que el 95% de su fortuna lo va a morir en investigación, pero va a tener 30 años disfrutando. claro. O sea, Pero si tú te vas, por ejemplo, ya a la visión de un joven de 21 años, que es un premilenio, un joven de 23 años, te habla de logros en lo personal. Nosotros en República Dominicana tenemos un problema, porque nuestros milenios, lamentablemente, se han desarrollado en la época de un boom económico en cuanto a crecimiento de la República Dominicana, y su visión es diferente al milenio regular. Su visión es de acumulación. O sea, el milenio nuestro piensa en el carro de lujo antes de los 30 años, Claro. en el departamento de lujo antes de los 30 años, que en ese caso nosotros que somos generación X somos más conservadores, porque creemos en la transición, creemos en el crecimiento, creemos en el desarrollo del modelo. Entonces ahí tenemos una disfunción, pero en términos Pero el generales... tradicional, yo diría que es hasta peor, porque es un hombre que tiene millones y millones, pero usted le ve una camisa ya que está Correcto. deteriorada, unos correcto. zapatos Porque viejos. un vehículo sin aire. Ese baby boomer Sí. se hace preso de la fortuna. Esos son presos de la fortuna. Y manejan su modelo de negocio como tal y nunca le transfieren un valor agregado al usuario. Fíjate que ese es el que dice, bueno, es una cuarta y una cuarta doy. Y si puedo ahorrarme un porcentaje, lo hago. Pero ya ese modelo no funciona. Por eso te digo que la generación X es interesante, porque tiene la transición a la tecnología, a tecnificar los negocios. Claro, tiene el lastre de la acumulación, pero es el que ha posibilitado que cada vez más personas liberales, sin como dicen, sin la famosa uyama, puedan acceder y crecer sobre la base de toda esta herramienta, que quien ha proveído esa herramienta ha sido esa generación X. Desde el punto de vista, Ricky, de este tipo de categorías, de calificativos que se les dan a las generaciones, por ejemplo, hablabas de que los millennials, premillennials, sobre todo en el país, están sometidos a una visión de mí, de yo, de acumular, Claro. de tener, y eso se debe, entre otros factores, a el tema del bombardeo Social. la Sí, presión claro. social, las redes sociales, lo que el Terrible. otro tiene, lo que yo quiero Ese ahora, aspiracional desbordado. en función del ritmo desbordado que llevamos, porque es una tendencia a ponerse peor cada vez. Sí. ¿Cuáles son los retos que van a tener esa generación millennials y premillennials para poder prevalecer? Porque al final la ambición desmedida no puede llevarte a nada positivo. Si tienes un negocio, es difícil sostenerlo Claro, con claro. una visión No, y que, distorsionada de la realidad. La verdad que la presión, vamos a partir de lo local. En lo local es difícil lo que está ocurriendo porque hemos importado solamente lo negativo. O sea, hemos importado el consumismo, hemos importado la exposición, la vanidad. El bulto, ¿no? Entonces, eso tiene a esa generación milenial un poco estancada. La tiene desconectada. Hablo de jóvenes 18, 22 años, ¿verdad? Desenfocados. Ahora, hay unos jóvenes que han nacido en la segunda fase de los millennials, que es post-2010, que hubo un quiebre, un cambio brusco en el mundo, que tienen otra idea. Ahí, si usted fija, esos van a ser los beneficiarios de programas de educación especializada, de que tienen que ver más con el medio ambiente, de que tienen que crecer sobre la base de proyectos individuales y sobre sus capacidades, sus conocimientos, su aprendizaje, su adecuación a lo que está ocurriendo en el mundo. Eso van bien. Ahora, esos que ya fueron los millennials iniciales tienen serios problemas porque su mente es la de un hombre de 60 años en cuanto a las tenencias. Sí. Y están teniendo mucha presión. Y entre ellos hay un canibalismo. Y por eso tú notas tanta... Sí. Bueno, no sé si vieron, por ejemplo, en un proyecto turístico en Metro, como 3 jóvenes desesperados por mostrar y por hacer cosas de manera indebida se llevaron unos jet skis de Metro, se los robaron jóvenes de segmentos medios. Claro.
que tú le ves el perfil y son jóvenes entre 20 y 23 años, no pasan de ahí. Esa es la presión que está ocurriendo y son esos millennials que no han aprendido, que tienen lo que nosotros no teníamos. Señores, nosotros para desarrollar un proyecto teníamos que esclavizarnos 3 meses en una biblioteca, a buscar información, a buscar herramientas, todo nos costaba mucho en lo económico y en los esfuerzos. Hoy tú armas un modelo de negocio con una plataforma de bootstrapping en 10 minutos utilizando la web. No teníamos eso nosotros, y menos los baby boomers. Entonces, esos son los retos. O decides adecuarte a lo que viene, que será que el valor tendrá lo que agregue valor a la vida del ser humano, o te quedas rezagado en lo que será un ciudadano anticuado, que lo metálico, lo vistoso, es lo que vende. En países en vía de desarrollo como nosotros eso puede funcionar. Ahora, ¿hay tantas camas para tanta gente en República Dominicana? ¿No? Sí. Entonces, ese es el problema. En el mercado dominicano, si pudiéramos identificar las áreas de negocios donde más vínculos hay con la generación X, ¿cuál pudiéramos decir? Mira, la comunicación se ha convertido en un escenario para la generación X. Hay muchos de jóvenes medios, vamos a decir jóvenes adultos, que están vinculándose al tema de comunicación, no solo en plataforma directa, sino en los colaterales que puede generar la comunicación. Claro, la tecnología ha sido un negocio que la generación X está procurando, está muy vinculado en la inversión en deportes. Ya el deporte ha dejado de ser simplemente diversión, esparcimiento, se ha convertido en un modelo de negocio. Una industria. En una industria realmente muy rentable. En la alimentación y el entretenimiento, la generación X es que ha hecho realmente, ha desarrollado este modelo de negocio, los restaurantes novedosos, el entretenimiento especializado, o sea, esa cultura del goce, esa generación es que lo ha desarrollado. Si vamos a los grandes capitales dominicanos, Esos son capitanes baby de empresa, boomers. podríamos decir que siguen siendo... Sí, siguen siendo todavía el los capital baby pasado a la boomers. generación X. Bueno, en el caso, por ejemplo, de empresas, y llamémosle por su nombre como Sí. Mercasit, ellos han hecho la transición a una generación X. Su sí. CEO es una persona que pertenece a esta generación, pero todavía los grupos tradicionales, Grupo Corripio está haciendo ya esa transición a una generación X. Hemos visto que hasta por un tema, ¿verdad?, de su fallecimiento, el caso de Café Santo Domingo. Sí, claro. Ahora pasaron... Hay unidades de negocios que ya venían siendo manejadas. Por ejemplo, el proyecto de los Sí. coffee shop lo manejaba, si no me equivoco, el hijo que quedaba del señor Claro. Perello, que es un joven de la generación X. Y por eso se ve. Fíjate, Sí, el avance, modelo el avance. Café Santo Domingo tradicional, y mira la avanzada. Por eso te decía que en los negocios especializados, la generación X ha logrado desarrollar. Tú tienes un modelo como, por ejemplo, La Forcheta, que antes pensar en un restaurante con precio y que fuera vistoso era imposible. Atractivo. Bueno, pues ya tienen franquicias en Panamá, en Trinidad y Tobago, o sea, en Colombia, en Barranquilla, vi en un portal que ya están allá. O sea, en esas áreas hemos logrado impactar mucho. Claro, los capitales tradicionales nuestros, todavía los baby boomers y hasta pre-baby boomers hay quienes están dirigiendo ese modelo de negocio. Así mismo, bueno, tenemos que irnos a un contacto de publicidad. A regreso, nosotros desglosamos la generación X para los negocios, las empresas. Ahora, como somos un país en donde influyen mucho los acontecimientos, la política, el Estado, nosotros vamos a evaluar, o sea, La generación X. la generación la X política Ahí estamos atractivos. y gubernamental. Todo depende del partido. Vamos a la pausa. Pero estamos atrás en sentido general. Bueno, es evidente que la República Dominicana, dice la gente que es un país político, es un Así país es. en donde el Estado tiene una influencia enorme, incluso hasta por encima del capital privado. Es decir, Así es. se supone que el Estado juega roles intermediarios. Si usted se va a Estados Unidos, bueno, hay un mercado privado que es el que Enorme. sustenta y norma la economía y el Aquí, Estado lo que hace es que le regula. así es. Aquí el Estado incluso
es el principal cliente de los grandes El capitales. principal Totalmente. empleador. Así Entonces, en función de eso, o sea, evaluando el mercado político en términos de generación X, ¿cómo pudiéramos definirlo? Mira, si lo vemos desde el punto de vista administrativo, política administrativa, con el actual gobierno, bueno, se podría decir que el actual gobierno ha dado señales de que ha vinculado a perfiles que pertenecen a esa generación. Si hablamos del Sí. procurador, sacando el Ministerio de la Juventud porque de forma automática Exacto. va a ser un miembro de una generación X. Procurador, en su momento quien fue ministro de Industria y Comercio, el señor Castillo, Luis Henry. exacto, Bené Molina, que está En la frontera, en la frontera, pero pero vamos a darle un voto de confianza. Y uno que otro joven que de alguna manera ha participado en un rol importante en el tren gubernamental. Pero en cuanto ya a lo partidista, a lo Político, política, partidario. exactamente, si hablamos del PLD está muy mal en términos... Esos son pre-baby. No, pre-baby. ahí hay baby boomers, Dinosaurio boomers. baby boomers en la franja de que eran pre-baby boomers, Sí. dirigiendo ese partido. 85, Sí, sí, 85. una cosa terrible y es a tomar en cuenta. Entonces, si vemos al PLD hay que analizarlo de que tiene que hacer una revisión y tiene que hacer una renovación, porque tú no haces nada con decir, no, tenemos una generación X en el Comité Central, cuando el 99.9% de las políticas públicas de ese partido la toman 31 personas, de las cuales quizás generación X hay 5, Sí. Bueno, sí, 4, sí. podríamos decir. Ahora, cruzamos la acera de la oposición, de la verdadera oposición. Aunque sea en términos cosméticos, ¿verdad? Que en el fondo quizás no sea así en cuanto a la dirección y en cuanto al mando, pero cosméticamente, mercadológicamente, están mandando una buena señal, Claro. porque han puesto una cara a un generación X neto y a una generación X ya fronteriza a la dirección. Si te vas a la elección de los 18 vicepresidentes, 21 vicepresidentes que eligieron, me parece que hay 14 que son miembros de la generación X y solo 6 que no pertenecen a esta generación. O sea, le están hablando en términos cosméticos, por lo menos, a lo que el mercado quiere escuchar. Recuerden que hoy la generación X, dígase, de 28 a 50 años, es la masa de la sociedad. Pero Sí, espérate iniciando- algo, y ahí mismo, Julio, y me perdonas, Sí. sobre todo algo mucho más importante, esa transición que hablas que debe hacer el PLD, no necesariamente es porque el PRM la hizo, No. sino porque es una transición obligatoria. Obligatoria. Fíjate cómo dices, el PRM al menos cosmética la está haciendo. La Ahora, está ¿por haciendo. qué la está haciendo? Porque de cara al 2020, ¿sabes qué porcentaje de los votantes inscritos tienen menos de 40 años? El 60%. Es lo que te digo, o sea, generación X, generación Y están de alguna manera impactando el mercado electoral. Entonces, esto obliga a que los partidos, que son productos, que son marcas, Sí. ¿qué deben hacer las marcas? No, Hacer lo que el mercado sí. quiere. Mira, Reinvertirse. iniciando por el PRM, ¿cuáles son estos perfiles que más se acercan al Generación X? David Collado, Luis Abinader, Ignacio Paliza, en este caso también de Bueno, Mejía, Raful, Faride. Es decir, de todos ellos que en estos Mira. momentos están asumiendo protagonismo, liderazgo dentro de su partido, ¿cuál de todos ellos más tú crees Si que...? lo vemos como un esa producto terminado, Ajá. voy a hacer dos extremos. El Ok. que más cerca está de lograr el éxito, que sería la presidencia de la República, y Sí. el que viene en la transición con mejor proyección. Muy bien. Yo diría el que más cerca está, claro, está es Luis Abinader, que es un hombre que prácticamente es un generación X, un poquito arriba, y ya tiene un trecho muy importante avanzado. Sí. Ya de los que quedan, que se ven con mucha proyección, al margen de lo que otros pueden pensar, porque una cosa es administrar y otra cosa es el talento, yo creo que el actual presidente del PRM, Ignacio Paliza, José Ignacio. luce como un prospecto a observar como producto estrella, llamémosle así, porque en el caso del alcalde del distrito siento que hay un endoso mediático de forma Ok. que tiene un buen empaque. Ahora, el Hay que ver producto quiero dentro. todavía testearlo un poco más, porque evade muchas situaciones,
mucha prudencia y no quiere exponerse. Y a mí no me gusta que las marcas no se expongan, porque cuando una marca no se expone es porque tiene Y debilidades. tomando en cuenta el liderazgo, en este caso de algunos que gravitan y pueden considerarse perfiles de posible generación X, en el caso del PLD, por ejemplo, Bueno, yo Abel creo que Martínez, en el José PLD, La Luz. sí, en el Carlos PLD, Peña. Hay que incluir incluso los liderazgos de Leonel y Danilo, porque son Claro. los que influyen. sí, pero esos son baby Pero ya boomers. eso ya no son son boomers, ya generación son X. boomers. Boomers netos. Eso que no son valen. X. Sí, esos son baby boomers netos. Eso no son X ni de colita. Sí, pero sin embargo, como Tal vez generación. Reinaldo y Francisco Javier están en la frontera. No, son boomers. Están También, boomers, boomers, también. boomers. En su forma y fondo. Yo creo que en el PLD podíamos hablar de Abel Martínez, que es el que más avanzado está. José La Luz, José La Luz, Carlos Peña. sí, Carlos Peña no crea que está tan atrás. Porque Carlos Peña está quizá en el rango de edad, pero en el tema de las ideas. Mira, está un yo creo que el poquito extremo está entre Abel y José La Luz, entre Abel y José. como marcas que se han expuesto. Exacto. Todavía ahí hay Y figuras. Gonzalo, por ejemplo, Gonzalo. Gonzalo es un frontera generación X, Ya frontera, pero sí. Pero que saliendo. pero se me parece al producto del alcalde del distrito. Ah, ok. Es Con decir un muy que- buen endoso, con es un decir que- empaque. buen Es decir, que Un buen empaque. Ese peso sobre esos hombros que se llama Sí, Ministerio de Obras claro, Públicas claro. probablemente sea lo Es que que me más gusta ver los le esté productos dando sin el empuje. empaque. Ok. La Coca-Cola es transparente. Ponen a mí en obras públicas. Es como el Ministerio de Educación, que se ha Sí, convertido sí, como en el imán para los presidenciables. Pero No, va, Entonces no yo va creo bien. que, pero es que me está demostrando que no aspiran al ministro, aspiran al Al ministerio. cargo. Y quien maneje más de 120 mil millones Bueno, anuales, inmediatamente. automáticamente aparecen dos, tres lambones. 130 y tantos mil millones y el mayor empleador del Estado. Inmediatamente usted siente que puede ser presidente. Pero igual, Sí. siento que hay productos que deben mostrarse como tales y soltar el empaque para Bueno, ver. de Para verdad que Debimos mira, hacer este óyeme, ejercicio. qué- Debimos hacer este qué ejercicio programático, intensivo dice, porque, ¿verdad? porque Ya, teníamos Luis. que pasar los medios. Cuidado con A el los programa. medios, los empaques No, no, vacíos, No, los empaques. claro. La Coca-Cola es transparente. La clase no se suicida. Recuerden Señores, eso. muchísimas gracias, como siempre, Gracias, a Ricky hermano. Michelle, a ustedes por su sintonía, Tiempo de Orientación. Se despide hasta mañana cuando estaremos en vivo por Cinevisión, Canal 19 a las 11 de la noche.